día a todos. Pues un gusto nuevamente poder compartir con colegas a través del SEA. Lo que voy a trabajar básicamente con respecto a Flip Classroom y aula invertida es un poco de cómo se trabaja este tipo de modelo y cuál ha sido mi experiencia en la aplicación, porque muchas veces leemos la literatura de los resultados de lo que es aula invertida, pero muy pocas veces nos indican cómo nosotros poder ejecutarlo. Así que lo voy a enfocar básicamente en mi experiencia. Vamos a dar como que una breve visión de lo que es Flip Classroom y lo que es aprendizaje invertido, que va de la mano. Y luego vamos a trabajar un poquito los pilares del aprendizaje invertido, lo que es la comparación del modelo tradicional versus lo que es aula invertida. Luego les voy a explicar por qué hablo de aula invertida y aprendizaje invertido, la diferencia y cuál es la relación que tiene, la vinculación que tiene lo que es la taxonomía de Bloom con este modelo, cómo se trabaja la dinámica del modelo, y les voy a poner unos ejemplos y planificaciones con lo que es aula invertida. Y al final, pues una lista rápida de ventajas y desventajas del modelo para que ustedes lo tengan en consideración. Entonces, rápidamente podemos conversar que este es un modelo que en sus inicios se llamaba Inverted Classroom. Básicamente eso era, el enfoque que tenían al inicio era de una revisión de literatura antes de lo que era la enseñanza dentro del salón de clase. Es así como se inicia. Ya luego, en el 2007, es que a través de Berman y Sam, que eran unos profesores de ciencias de un high school en los Estados Unidos, es que ya empieza la denominación de Flip Classroom. Y esto inicia básicamente con una necesidad de que ellos enseñaban en una high school que era alejada de la ciudad y tenía mucha ausencia de estudiantes. Entonces, como había mucha ausencia, lo que deciden estos maestros es empezar a hacer videos de sus clases para que estos estudiantes, cuando lleguen al salón de clase, ya lleguen con la información de esas clases que habían perdido. Empiezan a subirlos a YouTube y se empiezan a dar cuenta que no solamente el estudiante que faltaba lo veía, sino también estudiantes que asistían a la clase, entraban a reforzar y luego empezaron a darse cuenta que otros estudiantes usaban el recurso. Y es de esa manera casual y espontánea que empiezan a hacer este modelo. Por eso que este modelo, a diferencia de otros modelos educativos, no se basa en una teoría. Esto es al revés. Ellos empiezan con esa experiencia, se empiezan a dar cuenta de la utilidad que tenía el proceso y empiezan a explorar diversas dinámicas de cómo mejorar eso que estaban haciendo para beneficio de sus estudiantes. Luego es que ya empiezan a trabajar el modelo, básicamente a hacer videos un poquito más estructurados, donde les hacía una guía de estudio a los estudiantes previo a las clases. Y es así donde ya empiezan ellos, después de hacer la práctica, de varios años de práctica, a escribir una teoría de todo lo que es el aula invertida. Entonces, ellos cuando publican su primer libro, que es el que les muestro ahí en la portada, en ese libro ellos definen lo que es básicamente aula invertida, que como ven, como leen ahí, es bien simple. Dice, lo que tradicionalmente se hace en clase, ahora se hace en casa, y lo que tradicionalmente se hace como tarea, ahora se completa en casa. Si ustedes ven el diagrama, lo que nosotros teníamos en el modelo tradicional era que el profesor planificaba la clase, llegaba a la clase, tenía una instrucción, trataba de transmitir toda esa preparación al estudiante, luego le hacía que el estudiante realice actividades, o si no, mandaba tareas en el hogar. Y eso era un poco la dinámica del modelo tradicional. Con lo que es el free classroom o aula invertida, empiezan a trasladar cierta parte del proceso al estudiante previo llegar al salón de clase. Entonces, esas dos primeras etapas, donde es la instrucción, que serían como deberes o tareas que se le va a asignar al estudiante, se los dan antes. Esa asimilación que se puede trabajar también sería previo a la clase. ¿Para qué? Para que la clase se concentre en lo que es aclarar dudas, profundizar el tema y desarrollar
ejercicios que sean de mayor nivel, mayor profundidad, de tal manera que cuando el estudiante salga de la clase pueda tener un enfoque más claro de la clase y pueda desarrollar otros niveles de aprendizaje superiores después de clase. Esa es un poco la idea tradicional. Eso empiezan cuando ellos publican ya este libro en el 2012, empiezan solo con esa idea. Pero luego, por la experiencia, y entre el 2014 y el 2015, se empiezan a dar cuenta que solamente trabajando lo que es aula invertida no se puede quedar el proceso. Y es ahí donde acuñan el término de aprendizaje invertido. Ya el aprendizaje invertido es algo que es una sombrilla mucho más grande, donde hay un enfoque más pedagógico de lo que es la instrucción. Yo aquí les saqué el extracto de lo que significa, de la definición de lo que es aprendizaje invertido. De por sí, luego, yo ya envié al CEA todos unos materiales con los cuales yo he preparado la presentación para que ustedes lo tengan, porque es un poco la base de todo lo que yo usé para poder implementar el modelo tanto en mis clases como en un curso en otra universidad. Todo ese material yo se los voy a hacer llegar, además de, de las referencias que al final de la presentación lo van a tener y que la misma presentación. Entonces, cuando trabajamos aprendizaje invertido ya involucraría un proceso más estructurado de todo esto. Ya no solamente es que yo traslado ciertas partes, sino que me preocupo más que todo del enfoque pedagógico de cómo yo voy a dar mi clase, de qué es lo que yo tengo que tener como recursos para yo poder hacer una línea de aprendizaje donde yo pueda llevar a mi estudiante desde su experiencia individual que está haciendo previo a mi clase con una experiencia que puede ser individual o grupal y posterior a mi clase. Si ya va a haber una secuencia un poco más estructurada donde yo voy a intervenir como básicamente un moderador para yo poder crear ese espacio de aprendizaje que quiero brindarle a mis estudiantes. Y es por eso que ya a partir del 2014-2015, este modelo tiene toda una corriente de análisis de estudio. La misma página de ellos les provee diversos ejemplos de cómo se ha aplicado el modelo en diferentes niveles. Se inició este modelo a nivel, como les dije, en la high school, pero cuando ya se empieza a hacer un poco más popular, lo empiezan a trabajar más en las universidades. Ya para la pandemia es que este modelo empieza a coger un poco más de auge porque se empiezan a dar cuenta que para el proceso de las clases que teníamos sincrónicas en época de pandemia o totalmente en línea, el modelo se adecuaba bastante bien y era un modelo que no evitaba la inclusión de otros enfoques pedagógicos o de otras estructuras pedagógicas que ya se tenían en el salón de clase. Así que este modelo se adecua muy bien a una diversidad de enfoques pedagógicos, que por eso es que empieza a coger auge. Y si ustedes entran a la página, van a ver cómo el modelo se está aplicando desde nivel elemental hasta nivel universitario de una muy buena manera. Rita, yo no estoy viendo ahora mismo el chat. ¿Me dejas saber si hay preguntas o alguna cosa para no continuar? Me interrumpes en un momento, ¿ok? Sí, le dejo saber, doctora, pero no, hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a trabajar con lo que es el aula invertida y el aprendizaje invertido y tener una idea de saber que lo estamos haciendo bien? Pues todo ya básicamente es una institución que trabaja con lo que es el aula invertida y el aprendizaje invertido, empiezan a crear ciertas herramientas que faciliten al educador para nosotros poder guiarnos en este proceso y no morir en el intento, porque les soy sincera, es decir, es un modelo muy bueno, pero que también puede crear frustraciones si no estamos preparados para trabajar o si no estamos bien informados de cómo poder llevar el proceso paso a paso. Y lo principal, cómo saber ser
¿qué les puedo decir? Saber juzgar si la aplicación que estoy haciendo está teniendo el verdadero efecto a mis estudiantes que yo espero o no. Hay que saber en este proceso decir cuándo puedo dejarlo y cuándo yo voy a seguir continuando a los siguientes niveles. Eso es bien importante. Por lo menos en mi experiencia, yo tuve de las dos. Grupos de estudiantes que me funcionó muy bien el modelo, otros grupos donde yo tuve que desistirlo porque por más que intentaba, no se lograba. ¿Y cuál fue mi gran ayuda? Fueron estos 4 pilares. Estos 4 pilares que yo solo resumo acá, es como una guía bien práctica para yo saber si la implementación que estoy haciendo verdaderamente va a contribuir a que el modelo favorezca a mi proceso de enseñanza-aprendizaje o tengo algunos puntos débiles que tengo que mejorar, porque esto se va a ir mejorando paulatinamente. En una primera experiencia no vamos a esperar que todo nos va a salir bien. Van a haber cosas muy buenas, otras que nos van a servir de aprendizaje para poder mejorar y otras simplemente que vamos a decir, miren, a este tipo de estudiantes o en esta clase en particular, de verdad que yo el modelo no lo voy a aplicar porque no me sirve o puedo adaptar el modelo para otros escenarios. Entonces, uno de los primeros pilares es el ambiente flexible, que eso es algo que lo que es educación a distancia se refugia en este modelo por el ambiente flexible que tiene. Eso no significa que el modelo no se puede trabajar de manera presencial, se puede trabajar de manera presencial muy bien, pero se adecua muy bien para los espacios sincrónicos, asincrónicos, es decir, que es un modelo que se adecua a todo tipo de enseñanza. Entonces, con respecto al ambiente flexible, es básicamente enfocado en lo que es esos espacios que le podemos proveer al estudiante para que ellos interactúen, reflexionen sobre el aprendizaje. Entonces, cuando yo voy a diseñar este modelo para una clase o un curso completo, yo tengo que pensar esos espacios que yo le voy a dar previo a mi clase, donde usualmente va a ser un trabajo independiente. ¿Qué tipo de herramientas le estoy dando para que este estudiante, dependiendo del objetivo que tenga la actividad que yo le dé, pueda hacer la reflexión de su aprendizaje o tenga la necesidad quizás de interactuar con otros estudiantes del grupo para poder construir su aprendizaje? Esa parte es bien importante, así como cuando yo voy a tener el contacto con este estudiante, ya sea de manera virtual o de manera presencial, ¿qué espacios voy a crear, ya sea respecto a lo que son actividades, procesos dentro del desarrollo de mi clase, donde yo pueda hacer que este estudiante de la misma manera interactúe con sus pares, interactúe conmigo también, porque es muy importante la interacción profesor-estudiante y que reflexione del aprendizaje? Así que yo tengo que tener bien claro que el diseño tiene que crear esos espacios para que el estudiante pueda tener ese acceso. Además, en lo que es el ambiente flexible, también tengo que tener en cuenta cómo yo puedo observar y dar seguimiento de todo ese proceso para el estudiante. Aquí no se vale de que yo le voy a dar una asignación solo por cumplir en el proceso y luego ni lo miro, no, porque cuando yo doy actividades previas al salón de clase, también me sirve a mí como profesor para ver cómo es que yo y voy a iniciar con el grupo en la clase. Si doy, por ejemplo, una lectura y le doy un quiz, en base a los resultados del quiz, yo voy a tener una idea de qué tanto aprendieron o qué tanto captaron de manera individual el estudiante y quizás por una repercusión de fallas en el quiz, yo puedo darme cuenta que quizás los estudiantes entendieron un concepto mal o un análisis que debería ser una manera se hizo de otra manera. Entonces eso me permite que cuando yo voy al salón de clase, iniciar aclarando ese tipo de dudas. Cuando estoy dentro del salón de clase, ya sea presencial o virtual, también tengo que estar pendiente cómo yo voy a guiar a mis estudiantes si yo estoy dentro del salón de clase dándoles un trabajo grupal, dándole ejercicios para resolver o cualquier tipo de actividad. ¿Qué espacio voy a tener tanto de tiempo como de espacio dentro del diseño de la clase
para que yo le pueda observar y poder guiar, poder darle ese feedback que el estudiante va a necesitar. Esa parte del feedback es bien importante en todo este proceso porque eso permite ayudar al estudiante a que él se sienta seguro en el proceso y recordemos que desde que ya le estamos dando al estudiante que haga pasos previo al salón de clase, como venimos de un método de estudio en el cual en su mayoría los estudiantes no leen antes de llegar a clase o no trabajan antes, ellos vienen a coger información en la clase y luego es que se ponen a estudiar o a hacer trabajos si es que se los damos o algo así. Nosotros a través de este modelo tenemos que hacer un cambio también del método de estudio y la única manera para poder trabajar bien es que tenemos que cuidar ese seguimiento que le tenemos que dar al estudiante. Entonces, hay seguimientos muy personalizados que nos van a demandar mucho tiempo. Hay otros seguimientos más sutiles, como les digo, del quiz. Yo no necesito estar pendiente de todo porque yo ya tengo una data que me va a dar la aplicación del quiz que yo estoy trabajando o cualquier otro medio que yo use para poder yo tener la información y con eso yo tengo mi punto de partida. Hay otros profesores que pueden optar que al inicio de la clase hagan una actividad como que de un sondeo genérico de lo que se les dio. Todo va a depender del curso, el tema, el material que se le dio de manera previa al estudiante para yo definir qué es lo que yo hago para poder hacer ese seguimiento delante de mi clase, durante mi clase y si se desea y es recomendable después de la clase, como después de la clase yo puedo seguir generando más niveles de aprendizaje en mis estudiantes. Y por último, con respecto al ambiente flexible, son las diferentes maneras de aprender el contenido y demostrar el dominio. Recordemos todo lo que se trabaja con lo que es inteligencias múltiples, las diferentes formas de aprender. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Debemos ser conscientes que en la presentación de mi curso yo tengo que dar opción a aquel estudiante que redacta fenomenal me pueda hacer un buen ensayo, pero como también aquel estudiante que es más oral también pueda tener un espacio para poder expresarse, porque esa es su mejor manera. Si tenemos que cuidar mucho esa diversidad en las formas de aprender, para yo poder dar diversas actividades que permitan que todos los estudiantes puedan mostrar su capacidad de aprendizaje del contenido de diferentes maneras. Y eso va desde la forma como estamos enseñando, pero también desde la forma como vamos evaluando. Recuerden que la enseñanza y la evaluación van de la mano. Entonces, yo no puedo estar enseñando de diversas maneras, pero solo evaluando a través de exámenes. También tengo que tener el espacio para poder evaluar de diferentes formas y de esa manera crear dentro de mi clase un espacio diverso donde se le dé la oportunidad a todo tipo de estudiantes. Eso sería con respecto al ambiente flexible. Luego vamos a trabajar con lo que es la cultura del aprendizaje, que ya más o menos les estaba hablando. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Si yo le ofrezco diversas oportunidades al estudiante de involucrarse en actividades significativas, y aquí es bien importante que nosotros tenemos que salir de la idea que el profesor va a ser la pieza principal. Nosotros vamos a ser como moderadores, mentores, vamos a empezar a crear una cultura de aprendizaje donde el protagonista es el estudiante. Es decir, básicamente con este modelo lo que queremos hacer es que el estudiante se empodere de su aprendizaje, que él aprenda a que el estudiar lo que él va a aprender del curso que yo voy a estar dando, de los temas que le voy a brindar, va a depender más de él que de lo mío. Yo voy a ser el facilitador, yo voy a ser la persona que le va a brindar ese espacio, ese contenido que por mi expertise, por mi experiencia, sé que van a haber temas que los va a necesitar más y los va a tener en qué nivel de profundidad, de acuerdo a su carrera profesional, que otros. Ese va a ser el profesor, aquella persona que con la experiencia y expertise lo va a guiar al estudiante en ese camino de su aprendizaje del curso que yo le brindo, pero donde él va a ser la pieza importante. Como ya les decía, el estudiante no llega empoderado, nosotros lo vamos a tener que empoderar. Por lo tanto, ese proceso de empoderamiento no es inmediato,
cuesta, pero forma parte de la cultura de aprendizaje. Es por eso que nosotros debemos de ofrecerle diversos tipos de actividades, mezclar entre actividades tradicionales que ya teníamos establecidas como nuevas actividades. La mayoría de nosotros, después de la pandemia, hemos aprendido de muchos recursos que a esta nueva generación que es más tecnológica, más de medios digitales, pues le gusta porque están acostumbrados a eso y nosotros debemos involucrar todo eso para crear clases que sean mucho más atractivas y que el estudiante se beneficie. Eso es bien importante. Ya les había mencionado el segundo punto, dice, las actividades las dirijo como mentor o guía y si yo les doy acceso a los estudiantes a través de la diferenciación y la retroalimentación. Retroalimentación es otro término muy importante dentro de este modelo. Si no damos retroalimentación, ya las investigaciones con respecto a este modelo mencionan que parte del éxito cuando se aplica este modelo es la retroalimentación. Es bien importante que nosotros tenemos que dar la retroalimentación al estudiante. Ellos, a través de la retroalimentación, crean motivación, despiertan interés en el curso. Eso es lo que dice la literatura respecto al modelo. Así que es bien importante que dentro del desarrollo de mis actividades yo considere la retroalimentación. La retroalimentación puede darse entre pares, puede ser entre el profesor y el estudiante, pero de alguna manera el estudiante tiene que conocer ese feedback que le vamos a estar dando dentro de su proceso de aprendizaje. Los últimos dos pilares que se tienen es lo que es el contenido intencional y el educador profesional. ¿Qué se refiere con el contenido intencional? Por ejemplo, la priorización de cursos. Yo soy del área de matemática, por ejemplo. Yo usaba este modelo no necesariamente para enseñar temas nuevos, porque uno de los problemas que tenemos los cursos en el área de matemáticas es que los estudiantes me llegan con rezago de temas que no son ni siquiera de mi curso universitario, sino que vienen del intermedio, de superior. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía que trabajar este modelo dentro de mis clases de matemática, yo intencionalmente el contenido previo que le daba era de todos esos conceptos o destrezas matemáticas que ese estudiante necesitaba saber para que entienda mi clase. Entonces, el contenido intencional que se le dice es bien importante porque nosotros, por la experiencia que tenemos, sabemos que el estudiante necesita saber previo a esa clase o cuál es el concepto o habilidad, destreza que necesita para que ese tema él lo pueda desarrollar de una manera apropiada. Entonces, con respecto a lo que es la priorización de contenidos, debemos ser bastante, es decir, debe darle bastante prioridad al desarrollo. Y aquí también vamos a este aspecto de que hay teoría que lo vamos a poder poner en Google y te va a salir un montón de información, que si vas al libro texto lo vas a encontrar. Entonces, no repitamos teoría. Es decir, algo que ya el estudiante lo tiene en su libro texto, algo que lo puede googlear y lo va a encontrar porque hay mucha información de esa, omitámosla, no lo pongamos en una presentación, no le demos en un video para que lo aprenda, es decir, enfoquémonos en contenido que lo va a enriquecer ¿quién? Nosotros dentro de nuestra experiencia como profesores del área. Hay contenido rico que es basado en la exploración y la experiencia que nosotros hemos tenido y que no lo va a poder conseguir en ningún libro de texto, ni googlear en ninguna parte. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la propia experiencia de nosotros como docentes, de lo que nosotros hemos trabajado con diferentes grupos de estudiantes. Y a veces uno dice, por lo menos en el área de matemática, yo ya tengo errores claves que sé que siempre en un grupo voy a encontrar 3, 4 estudiantes que me van a cometer ese error o misconception que traen desde la escuela y que yo tengo que resolvérselos inmediatamente porque si no van a seguir arrastrando esos problemas. Por ejemplo, yo me enfoco en esos detalles. Me olvido de los conceptos generales que lo van a poder encontrar en cualquier parte, sino me enfoco en esos errores claves para que el estudiante se dé cuenta y pueda ir
trabajando. Así que es bien importante cuando vamos a priorizar el contenido, ¿qué le vamos a dar al estudiante? No repitamos, si ya lo tiene el material, enfocémonos en cosas nuevas. Con lo que es la creación y la selección de contenidos, en este caso también es bien importante. Yo sé que quizás muchos de ustedes a través de la pandemia crearon videos, crearon mucho material, todo ese material se rescata para el modelo de aula invertida. Si no lo tienen ustedes, nosotros tenemos ya a nivel de la red un montón de información. Lo importante es que nosotros podamos tener el tiempo de seleccionar cuál es lo más adecuado que responda a mi necesidad de mi curso, del tema, y que le lleve a lograr el objetivo que yo quiero con mis estudiantes. Y por último, lo que es el uso de la diferenciación de lo que para que el contenido sea accesible y relevante para todo tipo de estudiantes. Esto va enfocado, ya saben, a los diferentes estilos de aprendizaje, lo que es inteligencias múltiples. Eso es bien importante, el poder trabajar que el contenido sea accesible para todos. Se recomienda mucho contenidos abiertos, estar pendiente también si todos los estudiantes van a tener acceso al material que yo se los doy, si es un material que tiene que tener acceso a través de un pago, pues eso se va a poner mucho más restrictivo. Entonces, esos detalles hay que tenerlos bien en consideración, a no ser que sea algo muy indispensable para mi curso, pues uno optaría por ese tipo de recursos. En su mayoría se pide que sean contenidos abiertos, y algo aquí bien importante que lo he leído en varias investigaciones de esto, y bueno, mi propia experiencia también, es bien importante que si tenemos, por ejemplo, enlaces de contenido que nosotros hemos utilizado y que se lo hemos dado, siempre es bueno antes de cada inicio de curso verificar si esos enlaces todavía están disponibles, porque acuérdense que todo va cambiando. A veces lo hemos visto hace 2 años y de ahí no lo hemos vuelto a revisar y el enlace ya no está disponible, o me cambiaron el tipo de contenido y ya no están en el enfoque que tenemos. Todo eso tenemos que revisarlo siempre previo a la clase para que no me saque de esa ruta que yo tengo para lograr el objetivo de mi proceso de enseñanza-aprendizaje con mis estudiantes. Y el último, y yo considero bien importante, pilar, es lo que es el educador profesional. Como yo les decía hace un momento, la retroalimentación es bien importante. Entonces, la disposición que vamos a tener nosotros como profesores dentro de este proceso tiene que ser la mejor. Yo les confieso, ¿es cansado? Sí, es cansado, principalmente las primeras veces que uno aplica el modelo, porque uno quiere hacer de todo. Entonces, como nosotros no tenemos equipos de trabajos para desarrollar el modelo, entonces uno crea contenido, da la clase, corrige asignaciones, exámenes, y encima tenemos que trabajar retroalimentación. Es decir, es bien cansado porque entonces parecemos unos pulpos haciendo muchas cosas a la vez, y como queremos ponerlo todo bien lindo, llegamos a saturarnos. Así que mi recomendación es que vayamos trabajando, si vamos a implementar este modelo, con pausa. Quizás no, en una primera experiencia no irnos con todos los elementos, sino poquito a poquito de los recursos que ya tengo, ver qué le voy incrementando. ¿Por qué? Porque para mí una de las claves para que este modelo funcione es la retroalimentación. Y si nosotros, por cargarnos con otras actividades, no puedo tener espacio para la retroalimentación, ya sea individual o grupal, pues pierde un poco la esencia el modelo, porque ya la literatura menciona que la retroalimentación es vital para el éxito del modelo, así que esa parte es bien importante. El proceso de las evaluaciones formativas también es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de las evaluaciones formativas nosotros vamos a poder observar si el modelo está funcionando para mi grupo de estudiantes, si el modelo está funcionando para el tema que yo quiero transmitir. No nos vamos a obligar a que el modelo me va a funcionar para todo tipo de estudiante, que este modelo me va a servir para todo mi curso. Quizás el modelo me sirve solamente para determinados temas de un curso y para otros no. Para otros ustedes pueden decir, no, mira, con este tema yo me voy por el modelo tradicional,
porque de esa manera yo me siento que estos estudiantes están aprendiendo más a que si los suelto que vayan de manera independiente. Yo lo hice, yo tenía temas de cálculo que no los podía soltar. Yo los tenía que llevar desde el inicio y no le podía aplicar el modelo porque si yo no me aseguraba que yo les enseñaba bien, no podía trabajar. Entonces ya uno con la experiencia se empieza a dar cuenta que no puedo aplicarlo quizás en todo el curso, pero sí lo puedo hacer adaptaciones, como les mencionaba. Si no me funcionaba para el tema, lo trabajaba el modelo con destrezas previas, de tal manera que seguía trabajando el modelo para el tema, pero no con la destreza del tema en particular, sino con destrezas previas de ese tema. Y de esa manera lo iba acomodando, pero todo eso uno lo va viendo con la experiencia y la observación. Uno tiene que ir observando mucho en lo que son los resultados de los trabajos que uno le da, la experiencia del estudiante, ir analizando si funciona o no va funcionando. Y por último, la colaboración. Aquí es bien importante la colaboración con nuestros pares. Si somos muchos profesores dando el curso, es bueno tener el espacio para poder reunirnos, compartir y de esa manera nos aliviana la carga de conseguir material. Quizás el colega tiene videos muy buenos que yo puedo usarlo en mi clase y me autorice, entonces ya me evito estar haciendo yo videos. Quizás yo generé actividades muy buenas que a él no se le ocurrió y que lo consideran que sí son adecuadas para el desarrollo de la clase, pues ahí uno comparte, empieza ya ese trabajo colaborativo que es bien importante para sobrevivir en un modelo que es bien complejo porque tiene muchos aspectos que tenemos que considerar y una persona solita se le cargaría demasiado trabajar. Así que esta parte del educador profesional, eso es un pilar muy bien y muy importante porque nosotros como educadores, básicamente, somos una pieza muy importante dentro del desarrollo del modelo. Y eso yo lo pude observar cuando apliqué el modelo en otra universidad donde yo ya no estaba como profesora, sino yo estaba como, como investigadora desarrollando el modelo para un grupo de profesores y ahí nos tocó. Es decir, la experiencia fue que teníamos 6 profesores aplicando el modelo, 4 me lo hacían funcionar y con 2 no funcionaba. Nosotros veíamos la data de los resultados que me estaban dando de las asignaciones previas, del material que se le brindaba, de los cuestionarios que se le aplicaba a los estudiantes con respecto, y no funcionaba. Cuando empezamos a tener que meternos a las clases, a observarlas, y ahí nos dimos cuenta que era que el profesor el que no estaba funcionando, porque por más capacitación que se les dio del modelo, por más que se les hizo una planificación de lo que tenían que hacer, no lo estaban siguiendo porque en su ansiedad de que todo fluya rápidamente y que se equiparen con los resultados de sus compañeros, ellos optaban por romper el modelo e irse al modelo tradicional. Entonces, ahí fue donde empezamos a observar en esa experiencia de que el educador tiene una gran importancia para el éxito del modelo, al igual que los estudiantes. Yo les puedo decir, como les dije un momento, en mis primeras experiencias, yo tuve que dejar de implementar el modelo en un grupo y por más que yo les digo, yo insistía, yo trataba por varias maneras, decía, pero ¿por qué funciona en 2 grupos y no me funciona en este? Hasta que yo tuve que ser consciente de que el proceso no iba bien, de que no les estaba siendo efectivo a los estudiantes, dejar el modelo y quedarme en el tradicional y solamente trabajar con 2 grupos, porque no todos los grupos respondían de la misma manera. Y esas cosas hay que estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para tomar las decisiones. Algo también importante de este modelo es que como estamos en constante evaluación y observación, también te permite hacer cambios. A veces tú planificaste de una manera, pero también tienes que tener un plan B, un plan C, porque a veces te cambian los muñequitos, el grupo que tú tienes, y es importante ya tener como que esas ideas de planificación por lo menos en mente
para que tú tomes las decisiones apropiadas. A mí me pasó. Yo tenía una planificación, me funcionaba en un grupo, en otro grupo esa planificación no me empezó a funcionar. ¿Qué tuve que hacer? Irme por un plan B. Con el plan B empezaron a responder la mayoría de estudiantes, pues dije, ay, por aquí va. Eso que me ayudaba, como eran 3 grupos del mismo curso, que para la siguiente vez que di el curso, yo tenía alternativas. Según iba conociendo al grupo, yo decía, ah, pues este grupo va a ir por este camino, pero no, ¿por qué? Porque ya tenía data importante para el desarrollo de mi curso. Pero eso es experiencia, no hay otra cosa. Entonces, aquí de manera rápida vamos a ver lo que es una comparación entre el modelo tradicional y el modelo de aula invertida. Como les decía ya hace un momento, el rol del profesor es básicamente en aula invertida, instructor motivador, que nos movemos del tradicional, donde nosotros básicamente somos los protagonistas, donde damos todo ese conocimiento en la clase. No, ahora nosotros vamos a ser esos facilitadores. Así que por eso es que este modelo también mucho lo trabajan dentro de lo que es el desarrollo del enfoque constructivista, porque se adecua muy bien a eso, ya que empezamos a ser esos facilitadores del conocimiento. El rol del estudiante va de un aprendiz pasivo hacia un estudiante activo. Vamos a tratar de buscar ese espíritu investigador del estudiante que quizás lo perdió en en algún momento del camino. Vamos a ayudarles a que ellos se empoderen con este proceso con su aprendizaje. Y lo que más me gusta y lo que pude observar, porque luego he tenido la oportunidad de dialogar con estudiantes que pasaron por mi clase, es que sí, y la literatura también lo dice, es que hay una transformación en la forma, en su método de estudio del estudiante. Es decir, yo he tenido estudiantes que también en los cuestionarios que uno aplica al final de aplicar el modelo, ellos mencionan que cuando empiezan a ver la efectividad del modelo y que les está funcionando para ellos, empiezan ellos a intentar aplicar el modelo en otros cursos. Quizás ya no están guiados como cuando uno prepara todo ese proceso, pero sí ellos intentan por lo menos ya leer material del curso previamente, explorar el tema, aunque no les den estas asignaciones previas, porque se empiezan a dar cuenta que llegan mejor preparados, que el tiempo que invierten luego para poder procesar el conocimiento es menor, porque ya entonces y todo eso. Y eso es bien importante, porque entonces no solamente estamos haciendo un cambio dentro de mi curso, sino estamos generando un cambio en el estudiante, en todo lo que es el sistema de su forma de aprender, y eso yo creo que es bien significativo. La literatura de este modelo muestra mucho eso, es decir, los investigadores que no solamente se preocuparon por el éxito del modelo en su curso o en su programa, porque eso también a veces se aplica a todo un programa, cuando trabajan un poquito más allá de ver cómo hacen ese cambio, toman a veces unos cuestionarios o a veces hacen grupos focales para ver, el estudiante manifiesta eso, que hay un cambio dentro de ellos también como estudiante dentro de ese método de estudio, y eso es buenísimo. Los métodos de enseñanza en clase, pues ya lo habíamos mencionado, en el aula invertida hay un aprendizaje previo y una discusión de problemas en clase, mientras que en el tradicional uno enseña en la clase y deja los deberes para después. Así que eso es lo más característico, la distribución del tiempo en la clase. La aula invertida te provee mayor tiempo para discusión entre los estudiantes, te provee también tiempo para profundizar. A veces nosotros nos quedamos cortos, queríamos en nuestro tiempo de clase llegar a otros niveles, quizás de ejercicio o de conocimiento o de análisis, y a veces no nos daba tiempo porque como teníamos que empezar de cero a más, la aula invertida te permite eso, porque como por lo menos de 0 a 2 ya lo hacen previo al salón de clase. Entonces ya uno parte ya por lo menos en 2 o en 3 y de ahí continúa. Así que eso ayuda bastante. El contenido de la enseñanza en clase, en lo que es tradicional, enseñas e impartes conocimientos, mientras que en el caso de la aula invertida,
le dicen es un estudio pregunta-respuesta porque ya tú generas un espacio donde tú vas a tener estudiantes que van a venir buscando respuestas a dudas que tienen, o quizás que en explorar un poco más del tema. Entonces te va a generar un espacio en el salón de clase muy rico, muy enriquecedor para poder seguir profundizando los contenidos. La aplicación de los métodos de enseñanza, pues en el tradicional se presentan los contenidos de aprendizaje. En el aula invertida tenemos un aprendizaje autónomo, que es el previo, y un aprendizaje cooperativo que se puede trabajar dentro del salón de clase o después del salón de clase. El aprendizaje cooperativo lo he visto también a veces previo a lo que es la reunión presencial o virtual. También se puede trabajar, no se usa mucho, pero dependiendo el tema o el curso, algunos profesionales optan por trabajar un aprendizaje colaborativo dentro de lo que es el previo. En su mayoría, siempre el previo es individual, en su mayoría, pero no escapa de que uno puede trabajar actividades cooperativas. Y lo que es la evaluación del aprendizaje, pues en la aula tradicional hay exámenes, sabemos que hay otra variedad, pero en su mayoría el que menos se enfoca en los exámenes. En el aula invertida lo que uno espera es poder evaluar de diversas maneras, no solamente dedicarnos al examen. Entonces, nuestros porcentajes de evaluación van a ser mucho más este, ricos en variedad y darle espacio a los estudiantes que puedan mostrar conocimiento de diferentes maneras. Así que eso es algo que por lo menos a mí de aula invertida me gusta, porque sabemos que no todos los estudiantes responden bien en los exámenes, entonces podemos crear espacios para otro tipo. En algunos cursos y en algunos áreas profesionales es más abierto ese espacio, en otros no, porque ya es como que hay establecidos ciertos parámetros. También depende del curso. Hay cursos que básicamente no nos permiten tener mucha diversidad en evaluación, pero uno todo tiene que medirlo de acuerdo al curso, al expertise que uno tiene en el curso y explorando diversas opciones. Esa es la parte más importante. Entonces, la taxonomía de Bloom es una de lo que se alinea mejor a lo que es la experiencia de aula invertida. ¿Por qué? Porque como ustedes observan aquí, estas dos primeras bases de la taxonomía de Bloom, que es básicamente recordar y comprender, nosotros lo podemos hacer de manera previa. Los que trabajamos en el área de matemática, como mi caso, por lo menos a mí me funcionaba súper, porque entonces eso de hacerles recordar destrezas previas, que sucede mucho, que estoy dando, por ejemplo, una clase de límites y donde tengo que usar factorización y el estudiante no se acordaba de la factorización, pues yo todo eso lo mandaba al aprendizaje individualizado previo a mi clase. Entonces ya me llegaba el estudiante con la memoria fresca y me evitaba coger tiempo de mi clase para enseñar algo que se supone que él ya debería haber trabajado. Sí, habían momentos donde me daba cuenta que en su mayoría del grupo que tenía no dominaban la destreza y pues me tocaba dar un espacio de tiempo al inicio de la clase de volver a aclarar las dudas, porque por más que se les daba el material y todos los recursos necesarios para que ellos lo comprendan previamente, no lo entendían. Entonces me tocaba a mí poder dar un espacio del tiempo de mi clase y brindarles la ayuda necesaria. Mi experiencia era que era mucho más rápido a que cuando yo daba una clase tradicional y tenía que hacerles recordar de cero, totalmente de cero, porque ya al haber visto videos o haber visto ejemplos que yo les daba en los procesos, lo que tenían eran simplemente dudas específicas, donde era más rápido el proceso de hacerles recordar y comprender algún tipo de técnica de desarrollo o algo así. Así que eso, por lo menos en mi experiencia, fue bastante valiosa. Lo que, por ejemplo, he leído en escuelas profesionales en el área de ciencias como medicina, porque en medicina se trabajó mucho también este modelo. Ellos mencionan que ese aprendizaje previo
Es muy bueno porque, por ejemplo, cuando el estudiante tenía que tener un conocimiento previo de terminología o cuando tenían que hacer estudios de caso donde tenían que más o menos conocer las diferentes características o síntomas de una enfermedad, pues hacían que el estudiante se repase todo eso previamente, de tal manera que cuando ya llegaban a la clase y donde tenían que hacer a veces un trabajo de campo o algo ya estar en la acción era mucho más fácil el proceso porque ya el estudiante llegaba con toda la información previa y de por sí, en uno de los últimos investigaciones que leí, dice que ahora que hay muchos simuladores, después de la pandemia salieron, los ponían a los estudiantes ya a ensayar diferentes casos y de esa manera cuando llegaban a la clase y tenían que compartir era mucho más enriquecedor el proceso. Entonces, vemos que de esta manera vemos el modelo, cómo se empieza a alinear y acomodar a diversas circunstancias y todo va a depender del expertise del profesor que lo vaya acomodando. También luego les voy a presentar unas tablas y les voy a compartir un resumen de cómo se trabajó el modelo en diferentes áreas profesionales en España. En España se hizo toda una investigación de cómo se usaba el modelo en diferentes universidades en España y entonces hicieron un resumen de cómo se aplicaba el modelo en diferentes áreas, en literatura, en la enseñanza de idiomas, en ingeniería, y hicieron como que una recopilación de la información que tenían del proceso, por ejemplo, de una clase usando el modelo, que eso ayuda mucho a poder ver cómo nosotros podemos ir aplicando el modelo, a tener una idea. Entonces, si se dan cuenta, ya a nivel de taxonomía de Bloom, lo que nos quedaría en clase y fuera de la clase son niveles de la taxonomía mucho más elevados, que es que todo profesor aspira a llegar. El poder trabajar dentro del salón de clase, lo que es la aplicación, que a veces nos quedábamos cortos, el análisis, y a veces se puede llegar hasta la evaluación y ya uno deja para el post clase lo que es la parte de la creación. Así que eso ayuda mucho, como les decía, en lo que es la profundidad del conocimiento, que es lo que uno espera. Trabajar todo un proceso para yo llevar a mis estudiantes a esos niveles de taxonomía de Bloom los más elevados posible y no quedarme. Yo no sé cómo habrá sido la experiencia de ustedes, pero a mí en matemática me ponía un poquito impaciente el yo tener que quedarme en toda una clase en estos dos niveles, en recordar y comprender y la parte de aplicación, hacerlo así rápidamente porque lo necesitaba, por lo menos cuando enseñaba en administración de empresas, tenía que hacer ejercicios de aplicación porque era necesario, porque eso los preparaba para cuando lleven sus cursos de especialidad, pero a veces ya llegaba la aplicación de una manera muy rápida, así como que bien atropellada. Usando el modelo me daba espacio a yo dedicarme más a la parte de aplicación, que es lo que luego el estudiante lo va a usar en sus ámbitos profesionales. Y ahí es donde yo me daba cuenta de cómo este modelo me estaba ayudando a que las clases mejoren y también que el estudiante coja pertinencia. En matemática, muchos de los problemas que tenemos es que el estudiante no lo ve pertinente para su desarrollo profesional. Si estoy estudiando tanta cosa, ¿para qué? Y no es hasta cuando uno trabaja la aplicación donde ellos se empiezan a dar cuenta de, ¿verdad? Sí, esto se aplica acá y todo eso. Y eso por lo menos a mí me ayudó. La literatura que he leído, pues, va alineado a eso. Son muy pocos los casos que no han funcionado. Entonces, cuando no funcionan, a veces es bien importante también leer el análisis de por qué no funcionaron. En la misma página de los que desarrollan el modelo y siguen trabajando con el modelo, porque hay todo un consorcio del modelo, ellos me gusta también porque cuando te ponen las experiencias en diversas instituciones, también te ponen este, esa parte, como dice, el backstage de que si funcionó, pues fue lo necesario. Y cuando algo no estuvo funcionando, que ellos observaron de por qué no funcionaba. Y eso también te ayuda a ti a darte cuenta de que hay aspectos que son más relevantes que otros que tenemos que tener en cuenta y lo diverso que tiene este modelo es que no hay, como se dice, un manual genérico para yo decir, miren, si ustedes hacen estos 10 pasos, lo van a poder aplicar de manera exitosa en su curso.
porque es bien variado, es decir, dependiendo del curso va a variar, dependiendo del nivel, no es lo mismo que yo lo aplique el modelo para estudiantes de nivel de escuela que para estudiantes universitarios prepas, que para estudiantes universitarios de grados superiores o quizás a nivel graduado. Todo va a depender del escenario también en el que nosotros trabajemos. Quizás a nivel graduado es mucho más sencillo porque de cierta manera uno ya va predispuesto de que uno tiene que tener un estudio independiente, a diferencia de un prepa que todavía está acostumbrado a un proceso de método de estudio más relajado, donde simplemente va a la clase y estudia justo para el examen, donde el trabajo es un poquito más difícil. Por eso digo, todo va a depender, no hay un manual genérico, hay que leer y ver experiencias de otras personas que trabajaron en nuestra área, en nuestro nivel, para poder tener una idea y más nuestra propia experiencia de lo que ya hemos ido observando en nuestros años de cátedra para poder tener una idea de qué va a funcionar, de qué no va a funcionar, de poder generar lo que yo les decía, ese plan A, plan B, plan C, plan D si necesitan, porque ustedes ya conocen diversos escenarios que se les puede dar y eso es lo enriquecedor de todo esto, pero que también demanda tiempo, eso sí. Esa es una de las, cuando veamos las ventajas de la mayor desventaja que tiene el modelo, que demanda mucho tiempo. Pero yo les digo, es la primera, segunda vez que uno se siente un poquito como que ajorado. Y una vez que ya el curso lo ha ido trabajando, es mucho más sencillo porque ya se tienen los materiales y uno pule ciertos detalles y se concentra en otros. En esta parte, más o menos, les quiero presentar cómo es la dinámica del modelo de aula invertida. Y aquí algo bien importante. La primera clase es bien importante porque nosotros no podemos aplicar el modelo con estudiantes ajenos al modelo. Es bien importante que nosotros hagamos consciente al estudiante de qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que esperamos de ellos, qué es lo que yo como profesor también les voy a aportar, explicarles cómo va a ser la estructura de la clase. Ellos tienen que estar bien claros. Yo no se los puedo tomar por sorpresa de que les mando un quiz previo y que tienen que hacerlo sí o sí o cosas así. Ellos tienen que conocer bien para que ellos me puedan seguir la secuencia. Así que esta primera clase es bien importante. Si ustedes ya tienen una experiencia previa usando el modelo, pues ustedes pueden comentarles, decirles quizás algunas ventajas o de lo que leyeron, ustedes decirles por qué tomaron la decisión de coger este modelo, qué beneficios van a tener para ellos. Y principalmente yo creo que es enfocarse en los beneficios de ellos, más que en los nuestros, porque nosotros vamos a tener una gran satisfacción de que vamos a tener un curso o una clase muy bien estructurada con estudiantes que van a llegar a unos niveles muy elevados de conocimiento, pero quizás ellos no lo van a ver tan inmediatamente. eh, Quizás a lo largo de su proceso de estudios se van a darse cuenta lo significativo que fue el proceso, pero no va a ser inmediato. Así que hay que trabajar esas cosas inmediatas que pueda despertar ese interés en el estudiante para que ellos también se enganchen con nosotros, porque tenemos que, de cierta manera, tratar de engancharlos, motivarlos de por qué va a funcionar ese modelo, porque yo estoy segura que en cuanto uno les diga, te voy a dar asignaciones previas, te voy a dar material para que leas, ellos, van a estar reacios. Ya van a ver luego, cuando les pongo un ejemplo, es, vamos a tener que de cierta manera trabajar como una coacción, sí, hay que empujarlos como a la fuerza a este proceso, dándole puntos por esos trabajos previos para que ellos vean que es necesario hacerlo porque son puntos para el curso, entonces como va a estar afectada su evaluación, van a verse en la obligación de hacerlo porque si se los dejamos abierto a que lo hagan de manera voluntaria no les va a funcionar. Tiene que ser un grupo muy ideal que van a llegar y van a decir, pues sí lo hice sin necesidad de recibir puntos. La verdad y la realidad y la experiencia que yo he tenido es que no funciona. Hay que darles puntos. Ellos tienen que ver de alguna manera un beneficio dentro del curso para que ellos se motiven, por lo menos al inicio. Ya luego, cuando ellos se acostumbran y se empiezan a dar cuenta de los beneficios que les trae, ya eso se maneja más simple. A veces hasta te lo piden
te piden cosas cuando, a mí me pasó cuando yo empecé a implementar el modelo, no en todo mi curso, sino en ciertas clases, y ya tenía muchas clases con el modelo y dictaba el curso, entonces a veces no me daba tiempo para quizá la última unidad tenerla, entonces ya se habían acostumbrado a que yo les había estado llevando por el modelo en varias clases y al final, pero no nos van a dar el material. Y ya tenían esa necesidad de recibir material previo porque ya se los había acostumbrado. Entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta, bien, está funcionando esto y eso es bien, bien importante. Y como les digo, ese es un proceso. Es decir, yo inicié, me acuerdo, me arriesgué con 2 clases al inicio. Después dije, pues nada, en vacaciones voy a ir estructurando por lo menos una unidad. Y así fui creando mi curso, donde yo podía tener la mayor cantidad de mis temas estructurado con este modelo. Así que, ¿por qué? Porque yo era solita, no podía trabajar. Mi experiencia cuando trabajé, yo aula invertida para un curso aparte, eso fue diferente, porque yo tuve un grupo de profesores trabajando en conjunto con otras personas, con creativos y de tecnología, que teníamos todo un grupo de apoyo para poder trabajar y ni con eso, cada profesor tuvo que trabajar mucho. Ahí sí fue diferente, ahí sí montamos en un verano un curso híbrido en plena pandemia, con aula invertida, pero eso fue bien rápido porque tenía personal para trabajar. Eso fue totalmente diferente. Luego les voy a contar un poquito más de la experiencia. Así que ustedes van tranquilos. Si ustedes lo van a trabajar solo para un tema, entonces esto de la primera clase ya no funcionaría, sino lo que tendrían que hacer es explicarles el modelo previo a la clase que vayan a usar el modelo, para que el estudiante sepa que en esa clase particular del día tal se va a aplicar el modelo y que usted previo a esa clase le va a dar material. Como lo vayan a aplicar el modelo, ya sea en una clase, en todo un curso, siempre tiene que haber esta primera clase, que puede ser la primera clase o la clase previa, dependiendo del escenario que ustedes se, se encuentren. En lo que son las siguientes clases, pues uno tiene que trabajar el adiestramiento del estudiante sobre cómo va a trabajar, visualizar los recursos. Si ustedes van a trabajar un solo tema, quieren explorar solo con un tema, el modelo es mucho más sencillo porque no va a haber mucho cambio en todo el curso, así que con tal que en una clase previa usted les explique la dinámica, qué es lo que va a ver, ya el estudiante va a saber. Pero si lo aplica todo un curso, ahí sí es necesario darle seguimiento con el adiestramiento, porque siempre va a haber estudiantes que por ahí no se acordaron que tenían que acceder a eso, que tenían o que no dedicaban el tiempo necesario. Así que uno tiene que también ser como consejero, trabajarle como la mentoría. Mira, si tú tienes la clase el miércoles y yo te estoy dando material desde el fin de semana, dedícale tiempo. Esas experiencias que nosotros hemos pasado como estudiantes, como profesionales, tenemos que dárselo a nuestros estudiantes, ayudarles con esas herramientas, esas técnicas que nosotros sabemos que van a funcionar para que ellos lo puedan aplicar mucho más si lo vamos a trabajar en un curso, porque ellos tienen que tener todo ese conocimiento y muchas veces ellos no usan esas técnicas. Entonces es necesario que nosotros se los brindemos y ahí hay un acompañamiento previo que se le tiene que dar. Algo que por lo menos cuando yo trabajaba mucho lo que es a mí me gustaba mucho ver procesos, entonces yo no trabajaba mucho con aplicaciones de solamente que me den la respuesta, porque para mí en matemática es importante los procesos, porque como yo les digo, eso es como que la radiografía mental que yo tengo de un estudiante para saber dónde tengo que intervenir con lo que es este conocimiento previo. Entonces yo tenía que enviarles hasta un documento con instrucciones claras y precisas para facilitar yo mi trabajo, por ejemplo, de cómo ellos tenían que tomar fotos y convertirlo a PDF. Y llegué a ese nivel que les ponía para iPhone, para Android, tienen estas opciones con todos los detalles. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? Porque en esas siguientes clases yo me quería evitar recibir mensajes, profesora, no me carga, profesora, no sé hacer eso, profesora, se lo mandé en fotos porque no sé convertir PDF. Entonces yo previamente me evitaba responder todas esas preguntas en clase
o por correo electrónico, por el medio que ellos se comunicaban conmigo, y ya teniendo un documento detalle a detalle todo lo que ellos tenían que hacer, con imágenes, dale clic acá, dale clic, porque no, yo no sabía si el estudiante era muy tecnológico o no. Entonces, cuando yo empecé a crear ese, como ese pequeño manual para ellos, me empecé a dar cuenta que me liberaba de todas esas preguntas. Entonces yo simplemente les daba el material y esto es lo que tienen que hacer, y ellos seguían instrucciones. Esos son, por ejemplo, los aspectos que uno los va aprendiendo con la experiencia, de cómo yo ir liberándome del trabajo y que ellos puedan procesar. Y todo eso forma parte del adiestramiento, de cómo yo trabajar. En algunos casos, si eran, yo siempre, usualmente enseñaba prepas, a mí me tocaba tomarme el tiempo de poder hacer eso un recorrido. Por ejemplo, si trabajaba con Moodle, por Moodle, paso a paso, tienen que hacer esto, aquí van a juntar los files y todo, hacerles todo, toda una navegación para que el estudiante aprenda cómo trabajar, porque esos minutos de tiempo que perdía de mi clase era una inversión a futuro para mí. Y todos esos detalles que ustedes consideren apropiados, ustedes tienen que ir tomando nota, porque eso forma parte del adiestramiento, y eso lo tenemos que hacer en las primeras semanas de clase. Ya una vez pasamos esa etapa, ya el estudiante sigue solo y uno se libera de esa etapa. Es decir, mucho más cuando uno está solo. Entonces, mientras más información le demos, ellos mejor. Cuando trabajamos esto, lo que son reuniones presenciales, que si trabajamos un curso sincrónico o asincrónico, lo podemos considerar como esas sesiones donde ya sea que el estudiante trabaja sincrónicamente con el profesor, o tiene que tener sus horas de estudio individualizadas, si es una clase totalmente online, donde tú tienes que generar un curso que básicamente te toque que el estudiante trabaje. Es bien importante que nosotros damos seguimiento. Por ejemplo, si yo le dije, tú tienes que ver un video antes de que entres al tema 1 del módulo o algo así, este, ¿cómo yo le voy a dar un seguimiento para estar seguro que él vio el video? Le voy a dar un pequeño quiz, le voy a hacer que escriba en un foro algo. Es decir, yo tengo que ver de qué manera yo puedo darle seguimiento, que era lo que estábamos hablando, la retroalimentación, cómo yo puedo proveer y asegurarme que el estudiante está captando, y no solamente que está haciendo lo que yo le digo, sino que está captando el contenido que yo quiero transmitir de manera apropiada, porque de repente yo estoy creándole un excelente video, o me encontré un excelente video y el estudiante ni entendió el video. ¿Cómo lo veo? Pues yo tengo que crear espacios donde yo puedo hacer ese análisis y darme cuenta si la mayoría de mis estudiantes entendió el concepto como yo lo quería, y si no, tener un plan B de qué es lo que yo puedo aplicar, de qué yo puedo insertar ahí en ese de material para yo aclarar esa duda. Como yo les digo, si es presencial, pues uno lo resuelve inmediatamente, igual que sincrónico. Pero si fuera virtual, ahí tiene que ser mucho más pensado. Cuando trabajamos cursos totalmente en línea, este proceso tiene que ser muchísimo más pensado, porque nosotros no estamos ahí rápidos para poder hacer el cambio en el momento, sino que tenemos que tener como que una planificación previa para que ya el curso dentro de su estructura contemple todos esos aspectos. Ahí sí se pone un poquito más difícil, o si cuando se termina el tema nos damos cuenta que no hubo un dominio del material, cuáles serían los planes a seguir para que se fortalezca ese tema. Todo eso es bien importante. Lo que son las asignaciones para aplicar en los grupos, eso es bien importante, ya sea presencial, sincrónico o en línea. Uno tiene que tener bastante cuidado. Con respecto a lo que mencioné, ¿por qué aquí mencionan aula física? Porque esto yo lo saqué del libro donde ellos trabajan su experiencia aplicando aula invertida, y ellos lo trabajan en esa época de manera presencial. Pero nosotros todo esto lo podemos llevar a entornos en línea, que ahora se está trabajando mucho. Entonces, es bien importante, si estamos trabajando en un salón presencial, es decir, con todo físico, eh, cuáles son los recursos que yo voy a usar, ya sean posicionamiento de sillas, y yo quizás mi clase no va a ser una clase tradicional, cuando ellos ya vengan, que han leído
la lectura que les di, hicieron el análisis, yo voy a hacer un debate, entonces me conviene que yo las sillas las tenga en forma semicircular para que todos se vean, o en círculo para que todos se vean la cara porque son pocos estudiantes. Si quizás mi clase demanda que yo tengo que hacer una proyección, esas herramientas tecnológicas que yo necesito tener, todo eso yo tengo que tenerlo en consideración y todo eso se anota dentro de la planificación. Yo no puedo improvisar nada. A mí me pasó una vez que yo había planificado todo porque dije, ay, ahora estoy tecnológicamente lista porque yo esta vez voy a dar unas clases con mucha tecnología donde yo cojo el iPad y proyecto, llego a clase y el proyector estaba malogrado. Entonces, y tenía que tener mi plan B y mi plan C para resolver, porque entonces toda mi planificación, que yo tenía, porque yo ya les enviaba a mis estudiantes mis presentaciones de clase previamente para evitar, porque ya había observado que muchos usaban el iPad dentro del salón de clase, entonces para evitar que pierdan tiempo copiando teoría que la tenían en el libro, yo ya les mandaba la presentación y dejaba espacios para que ellos escriban. Los que iban con papel, algunos lo imprimían y todo, entonces cuando en esa ocasión, por ejemplo, que llegué y el proyector estaba mal, tuve que hacer un plan B, un cambio. Es por eso que la parte del aula, ya sea física o virtual, tenemos que tener bastante cuidado. Lo mismo va a suceder si tú trabajas en un entorno en línea. Por ejemplo, el soporte de las aplicaciones que yo estoy teniendo. En la experiencia que les mencioné cuando aplicamos esto en una universidad, en un curso de matemática que era de estos masivos, estaba usando una plataforma para que en el inicio de la clase, a manera de juegos, podamos sondear que el estudiante tenía el conocimiento previo fortalecido. ¿Y qué nos pasó? Que la plataforma que usábamos no tenía soporte para muchos estudiantes y como en una hora muchos profesores estuvieron usando la plataforma, se nos caía. Por ejemplo, esos detalles teníamos que haberlo previsto antes. Y eso forma parte de lo que es la parte del aula física. Yo tengo que tener muy claro qué es lo que voy a necesitar para la clase, tener mis alternativas de que si me funciona algo, no me funciona y por qué no me va a funcionar, tener esas alternativas para yo poder resolver. Quizás en una clase totalmente en línea es diferente porque ya eso está ya todo establecido y va a ser bien difícil para el cambio. Pero en el caso de clases presenciales o clases sincrónicas, sí ayuda mucho tener en consideración todo eso. En clases sincrónicas, por ejemplo, tú puedes haber planificado trabajar no sé, un tipo de aplicación, un tipo de actividad y darte cuenta que para esos estudiantes esa actividad no está respondiendo adecuadamente, entonces tener un plan B de otro tipo de actividad, pero que te genere el mismo objetivo que tú deseabas. Eso es bien importante tenerlo. Y por último, la evaluación. La parte de evaluación para mí es bien, bien importante. En el caso de la evaluación formativa, esa es clave, porque en la evaluación formativa tú te vas a ir dando cuenta si esto está funcionando y no esperar a llegar al examen, que es un poco más definitivo, a una evaluación sumativa para decir, ah, mira, esto no funcionó. En la formativa ya uno empieza a darse cuenta qué problemas estamos teniendo, qué podemos ir cambiando en el proceso, porque esos ajustes técnicos que tenemos que hacer al diseño que yo hice, porque no me están funcionando quizás para este grupo y para otro grupo sí. Eso es bien importante y la evaluación formativa te lleva a eso, así que eso es bien importante para mí y el documentarlo, es muy importante tener una documentación de todos los procesos porque eso te sirve para experiencias futuras. Entonces, con respecto a lo que es la evaluación al final, ese análisis de la evaluación que tú haces, y no solo la evaluación del conocimiento del estudiante, sino también vamos a enfocarnos en la evaluación de cómo yo estoy aplicando el modelo. Tenemos que ser muy muy juiciosos al analizarnos nosotros mismos en la aplicación y saber decir, mira, esto no funcionó. No, esto no me va a funcionar, yo lo voy a tener que cambiar. O mira, esto que yo pensaba que no me iba a funcionar, está funcionando, así que le voy a dar más peso a esto y voy a eliminar lo otro. Entonces, la evaluación tanto del proceso de aplicar el modelo como del contenido, es decir, del conocimiento del estudiante,
es muy importante para que yo pueda mejorar el modelo, pueda rediseñar mi clase y pueda permitir que yo obtenga los mejores resultados en la aplicación del modelo. Eso es bien importante. Por lo tanto, evaluar el modelo va a implicar que uno genere cuestionarios o otro tipo de herramientas donde yo pueda tener un feedback de los estudiantes de cómo se están sintiendo dentro del proceso. Eso es bien importante. A veces basta con tomarse 5 minutitos al final de la clase y preguntarles, miren, ¿qué les pareció esta actividad? Es bueno escucharlos porque de esa manera uno va teniendo una idea más clara de qué es lo que vamos a poder mejorar o cambiar. A mí me pasó que en una ocasión, por ejemplo, un estudiante me dio alternativa de solución. Me dice, profesora, mire, esto a mí no me está funcionando, ¿por qué no hacemos esto? Y se la cogí la idea y empezó a funcionar para otros estudiantes. Una idea que yo no la había considerado como viable, me la propusieron y la intenté y la apliqué. Aquí ya ese tipo de escenarios crea un ambiente donde ya no solamente el profesor contribuye dentro del proceso del modelo, sino también del estudiante. Entonces, cuando uno ya llega a ese nivel, uno como que se siente un poco más tranquilo de que las cosas están funcionando bien. Y uno tiene que dar espacio a eso, a escuchar a los estudiantes, a poder trabajar. Vamos a ver un poquito con ejemplos reales. Este es el resumen que les mencionaba, que se emitió en España con la aplicación del modelo en diversas universidades. Y saqué, como yo les hablo siempre de matemática, que esa es mi línea, saqué de ejemplo este, esta asignatura que se da en español como lengua extranjera y se trabajaba el tema de los acentos en español. Entonces, si se dan cuenta, como cualquier clase regular, uno tiene que tener bien claro cuáles son los objetivos. Y miren, más o menos, por ejemplo, ellos hacían esta tabla. Ellos trabajaban la unidad didáctica, si se dan cuenta aquí, cuando le ponen Flip Classroom, cuál es el material que van a trabajar antes de la clase. Ellos ya tenían un enlace para WordPress donde ya estaba colgado previamente en ese blog todo lo que tenía que el estudiante trabajar de manera previa y toda la información. Entonces, esta tablita es una idea de cómo uno puede hacer tablitas resumen con toda la información que uno necesita para cada clase. Esto es solamente de una clase, no es de todo un curso. Entonces, luego tienen la segunda parte de la tabla, que es toda esta parte. Esto ya sería la ejecución que se va a tener dentro del salón de clase. Y ahí, si se dan cuenta, miren, aquí tienen al detalle, por ejemplo, cuál es la actividad que se va a hacer, el método que se va a usar. En este caso están usando un video de YouTube. Aquí, por ejemplo, dice aplicación del conocimiento, van a trabajar una prueba de opción múltiple, una actividad de opción múltiple. Ahora aquí trabajan lo que es repetido, dice lectura y memorización de la presentación visual, infografía, una observación. Si se dan cuenta, están detallando paso a paso qué es lo que se va a hacer. Y hay otros ejemplos donde aquí le agregan una columna más que es con el tiempo. Es bien importante la distribución del tiempo. Uno por la experiencia sabe qué actividades me demandan más tiempo y qué menos. Entonces uno tiene que organizar también para que esa clase no nos quede corta. No podemos meter muchas actividades en periodos de tiempo cortos. Mira, aquí les menciono lo que les estaba mencionando. Déjame lo agrando un poquito para que se pueda visualizar. Por ejemplo, mira, en el caso anterior estaba de manera general. Ahora aquí ya está un poco más detallado. Por ejemplo, dice, en los primeros 15 minutos que van a trabajar, examinar las palabras acentuadas en mensajes y van a reflexionar sobre la acentuación. Y aquí detallan lo que están haciendo. Por ejemplo, qué método van a usar de enseñanza, lluvia de ideas. ¿Cuál va a ser la forma de trabajo? En este caso es una forma individual y hacen una corrección como plenaria. ¿Qué herramienta van a usar? Ahí está todo. También dice, mencionan el proyector. Si se dan cuenta, está todo al detalle. ¿Por qué? Porque estas plantillas nos sirven para mis siguientes experiencias cuando vuelva a dictar la clase, cuando vuelva a dictar el tema, yo tengo todo ahí. Entonces, de ahí yo puedo estar cambiando, agregando y todo. Y aquí, pues, en notas son todo lo adicional que esta persona iba a considerar
en esta clase. Como ven, miren, ahí tienen los minutos, tienen todo el detalle. Esta es una idea de cómo bosquejar un poco una clase con respecto a este modelo. Mira, aquí tienen hasta las tareas que son fuera del aula, también la incluyen, ¿se dan cuenta? Entonces, esa parte es bien importante, poder tener claro todo. Esto se entiende que se está trabajando con mucha inmersión de tecnología. Si ustedes van a trabajar con material impreso, también incluyen ahí qué material impreso van a tener. Es bien importante tener la organización del material, es decir, ya tener nuestros archivos de las organizaciones del material que vamos a trabajar y todo. Si se va a dar asignaciones cuando se trabaja con libros de texto también, qué libro de texto, cuáles son las páginas, cuáles son los ejercicios, todos esos detalles irían aquí. Esta tablita que les presento es un ejemplo de cómo podemos tener una plantilla de planificación de aula invertida, que tendríamos que tener, por ejemplo, el curso cuando vamos a trabajar, el tema, cada tema va a tener que tener una planificación. Es bien importante. En algunos temas, algunas veces se va a poder tener la misma, como se dice, la misma estructura en todos los temas. A veces por el tema tenemos que cambiarlo. Si el tema es muy extenso y nos coge más de una, dos clases, quizás esa planificación abarca todos esos días, no necesariamente una clase. Así que todo va a depender de cómo sea la estructura de su curso para que ustedes lo apliquen. Lo importante es que dentro de esta planificación tengan qué es lo que se va a hacer antes de la clase, durante de la clase y después de la clase. La estrategia que ustedes van a aplicar, el tiempo es bien importante, el tipo de trabajo, si es individual o grupal, cuáles son los recursos que van a necesitar. Y estas notas y comentarios son para que tú pongas observaciones previas o de lo que pasó, por ejemplo, que al final de la clase tú anotes, para que cuando vuelvas a dictar la misma clase, tú ya tengas ahí el recuerdo por escrito de lo que ocurrió o la idea, porque a veces tú estás dando la clase y te das dando cuenta que no funcionó, pero se te vino una idea de que, ah, mira, esto podía haber funcionado de diferente manera. Ahí pues en esta nota y comentarios tú escribes todo. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener todo ese insumo para cuando vuelvas a dictar el tema, que vas a hacer como una especie de revisión del modelo para ver qué cambias o qué agregas, tú ya tengas todo eso ahí. Porque con la actividad que uno tiene se nos pasan las ideas y se nos olvidan. Entonces, estas plantillas nos sirven como anotación para tener todo ahí almacenado. Ok, aquí les voy a poner otro ejemplo. Este es el ejemplo del curso que yo les mencioné, que yo lo trabajé ya de manera externa, porque yo guiaba a los profesores para trabajar. Nosotros en esta universidad le dijimos eso, que eso era como que la ruta del aprendizaje para estos cursos. Era un curso básico de matemática que lo llevaban estudiantes de ingeniería. Todos eran estudiantes de ingeniería y que al no dominar, no tener un dominio en matemática, tenían que pasar todos por este curso previo al cálculo 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos tres partes. Si se dan cuenta, era la revisión del recurso, la realización de actividades para validación y la sesión de la clase remota. Este era un curso que cuando empezamos el diseño era de manera sincrónica. Entonces, esta universidad trabaja con ciertos estándares de que de acuerdo al nivel del curso, si eran estudiantes de primer año, segundo año, tenían diferentes niveles de profundidad en conocimiento. Y entonces, por ejemplo, como estos eran estudiantes de primer año, no consideraban mucho lo que era el trabajo post clase. En este curso sí se les daba unos ejercicios de tarea, pero era más que todo de aplicación, como unos proyectos finales, pero no se hacía mucho énfasis porque en esa universidad no lo solicitaban como parte de su estructura curricular que tenía. Entonces, si observan aquí en lo que es la revisión de recursos, miren todo lo que nosotros habíamos considerado. Habíamos considerado sesiones de clase, el PowerPoint de las sesiones de clase, unas hojas de taller, el material teórico, videos de ejercicios y un video de resumen de la clase de 30 minutos. ¿A qué se refería con lo que era la revisión de recursos?
Este curso era de estos cursos que lo dictaban varios profesores, entonces ya ellos habían estado creando material. Lo que hicimos cuando quisimos implementar Aula Invertida fue sentarnos a revisar el material que tenían todos los profesores, porque no eran materiales unificados. Cada profesor tenía material. Entonces empezamos de cada profesor a rescatar qué era lo más valioso que tenían ellos. Por ejemplo, habían unos profesores que tenían unas presentaciones PowerPoint excelentes que se alineaban al modelo, que eran específicas, pues decidimos quedarnos con esas presentaciones y pulir ciertos detalles para que los otros profesores lo revisen para pulir ciertos detalles. Aquel profesor que había creado videos para ciertos temas muy buenos, pues nos empezamos a quedar con algunos de ellos. Como este trabajo se hizo en verano, no tuvimos tiempo de generar nuevos videos. Entonces, aquellas clases que no encontramos videos adecuados, lo que trabajamos fue que los profesores que iban a dictar el curso se sienten a buscar material en línea que se alinee al curso y que responda a los objetivos del tema como tal, para que todos los temas tengan unos videos. Ya lo que eran los ejercicios, ellos trabajaban con Khan Academy, así que ya tenían alineación con Khan Academy la universidad. Además, ellos tenían materiales de recursos, que eso sí era unificado para todos los profesores, de ejercicios previos. Así que eso facilitó bastante el proceso en lo que era la revisión del recurso para poder aplicarles a los estudiantes. Lo que era realización de actividades de validación, ahí sí empezamos a trabajar con ellos, porque se empezó a trabajar actividades que los estudiantes tenían que hacer. Estas de prácticas permanentes significaba que tenían que ellos trabajar en cada clase. Ellos tenían para cada clase, como eran 14 clases la que iban a tener, eran 10 prácticas permanentes, 2 tareas y 2 foros que ellos tenían que completar. Y lo que era la sesión y clase, en este caso remota, que era la sincrónica, esto que hablan de la sesión de clase, el PowerPoint, era la misma que se le daba de manera previa. Aquí en este curso se estableció, se acordó de que esa clase que le iban a dar al estudiante, ya el PowerPoint se le iba a proveer al estudiante previamente. Al estudiante se le daba un video corto, porque ese es otro cambio que tuvimos que hacer. Cuando empezamos este diseño, ellos tenían videos demasiado largos, de 30 minutos. Y entonces la literatura menciona que estos videos de 30 minutos no funcionan, tienen que ser videos bien cortos. Si el tema es muy largo, pues dividirlo en objetivos específicos para que los videos sean de 5 a lo más 10 minutos si fuera el desarrollo de un ejercicio en particular y cosas así. Entonces, por eso se tuvo que trabajar un cambio en la parte de los videos. Se le daba un video de teoría simple con solución de algunos ejercicios que le proveía el conocimiento para que pueda desarrollar una práctica previa, un quiz rápido, y en base a los resultados se podía trabajar. Pero también se le daba al estudiante el PowerPoint de la clase de manera previa, con la opción de que el estudiante revise el material previo a la clase, y eso era bastante importante. Dentro del salón de clase, ellos trabajaban a través de la plataforma de Blackboard, se hacían las videoconferencias, se grababan todas las clases, a manera de que se le pueda dar como una especie de feedback al estudiante que se perdió en alguna parte o que no pudo asistir por cualquier motivo a la clase. Y de esa manera también se tenía un insumo del material que se trabajaba. Y algo importante que me gustó dentro del desarrollo de este modelo fue, miren, esta es la tabla de evaluación. Si se dan cuenta, trabajamos dos tipos de evaluación, formativa y sumativa, con variedad de actividades. Por ejemplo, teníamos talleres de competencias. Estos talleres de competencias, que eran esos talleres, eran grupales. ¿Por qué? Porque eran ejercicios de aplicación. Como estos estudiantes eran estudiantes de ingeniería, se trabajaba mucho lo que eran los temas que estaban trabajando con aplicaciones a la ingeniería, para que ellos vean desde que recién entraban a la universidad la pertinencia del conocimiento matemático dentro de su área profesional,
se trabajaban esos talleres de competencia. Tenían la evaluación escrita, que eso era la evaluación dentro del proceso regular. Tenían también trabajo de Khan Academy, que eso era posterior a la, en su mayoría era posterior a la clase, la evaluación continua, que esto era sincrónico, que esto era a través de un profesor que era como un jefe de laboratorio, donde se le daba más práctica de ejercicios al estudiante, y eso se trabajaba básicamente, si se dan cuenta, este T1 y T2 eran 2 periodos que se le había dividido al curso. Además tenían evaluaciones sumativas donde tenían otros exámenes escritos, más evaluaciones a través de Khan Academy. Como la universidad estaba, tenía un convenio con Khan Academy, teníamos la opción de jalar la información, así que por eso considerábamos esa puntuación de una manera más rápida para trabajar. Y para el trabajo final se les daba un estudio de caso. Este estudio de caso, los mismos profesores habían hecho el análisis de casos reales donde podían aplicar la teoría que habían aprendido en el curso para que el estudiante lo analice y lo pueda presentar al final de la clase. Eso era un trabajo grupal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Una de las experiencias que tuvimos fue, si se dan cuenta, en esta parte de la evaluación formativa, todos los trabajos que se les daba de Khan Academy era del 10%. Khan Academy, en este caso, lo estábamos usando previo a las sesiones de clase. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que los estudiantes, como se dieron cuenta que el efecto en su nota de esas asignaciones previa a la clase no repercutía mucho, dejaron de hacerlo. Dejaron de hacerlo porque se daban cuenta que si se concentraban en los otros métodos de evaluación que se estaban implementando en el curso, podían pasar la clase sin necesidad de resolver el ejercicio. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta que no trabajaban? Porque dentro de la clase nosotros incluimos actividades con plataformas en línea donde los hacíamos que hagan ejercicios y que de cierta manera el profesor podía tener una idea de cómo ellos iban trabajando, pero empezamos a darnos cuenta que a medida que el curso se iba poniendo un poquito más difícil en contenido, ellos iban perdiendo interés en hacer el material previo. Y eso nos sirvió de experiencia para que cuando volvimos a implementar el curso en otro semestre, en el siguiente semestre, tuvimos que hacer cambios en los porcentajes en la evaluación. Y eso es algo bien importante que se tiene que observar. Uno tiene que ir, como que se dice, analizando, como yo les mencionaba hace un momento. A primera instancia no vamos a pretender que el estudiante de buena fe, con muchas ganas, quiera hacer todo previamente y llegue a la clase conociéndolo. Tenemos que de cierta manera imponer, dándole un por ciento dentro de su evaluación. Darle puntos, decirle, mira, eso lo tienes que hacer porque te vale tanto punto para tu nota final. Pero si también le ponemos muy bajito, el estudiante también deduce, se da cuenta de que el efecto que va a tener en su nota final no es significativo y lo deja de hacer. O simplemente lo hace por cumplir y no le empieza a dar el énfasis. Y eso afectaría mucho al modelo. Y eso a nosotros nos pasó básicamente, como les decía, nosotros teníamos 6 profesores, 4 nos estaba funcionando muy bien el modelo, con 2 no, y en esos 2 pues nos empezamos a dar cuenta que al cabo de la primera evaluación formativa que tuvimos en el primer examen, que era como un examen parcial, la diferencia en calificaciones de estos 2 profesores que no estaban funcionando bien el modelo con la de los otros profesores no era muy significativa, no había tanta variación. Entonces empezamos a observar qué estaba pasando. Ahí fue donde empezamos a analizar los videos de las clases, analizar bien cómo iban trabajando y empezamos a darnos cuenta pues que había decaído completamente, por ejemplo, la participación de los estudiantes con lo que era el Khan Academic previo, y ahí tuvimos que reestructurar en el camino. No podíamos ya cambiar los porcientos porque eso es previo al curso y no se podía cambiar, pero sí empezamos a cambiar otro tipo de aspectos donde, por ejemplo,
incluimos dentro de lo que era la evaluación continua, otro tipo de aspectos de evaluación que permita que ese estudiante que sí estaba pendiente pueda mostrar conocimiento dentro de la plataforma. Por ejemplo, dentro de la plataforma empezamos a usar las pizarras electrónicas, empezamos a usar otro tipo de aplicaciones donde el profesor podía en línea estar evaluando desarrollos y procesos de ejercicio de sus estudiantes y dándoles feedback, y empezamos a darnos cuenta que de esa manera se fue mejorando. Tratamos con estos dos profesores de involucrarlos un poco en el modelo, empezamos a entrar, a intervenir de manera más directa para que el modelo funcione. Logramos que ya para el segundo examen el modelo funcione con ellos, y ahí fue donde nos dimos cuenta que el modelo no funcionaba. Era porque el profesor tampoco creía mucho en el modelo, porque se sintió cargado de mucho trabajo por hacer. Y ahí entonces empezamos a ver cómo flexibilizar todo eso para una segunda experiencia. Entonces, en una segunda experiencia, como ya teníamos material previo, le bajamos la carga al profesor con lo que era desarrollo de material, decidimos quedarnos con el material que ya se tenía, mejoramos aquí los porcientos, acá en Academia el previo, le subimos un poquito más el porciento y empezamos a hacer un poco de ajustes para que el estudiante se dé cuenta que había una significancia en su trabajo previo. Entonces le dimos también más opciones de intentos para que no se sienten afectados, y también dimos un espacio de una evaluación donde el profesor, para ellos, para aquellos estudiantes que en esa evaluación previa, por ejemplo, salían un poquito mal y no sean tan afectados porque quizás no entendían con el video, con el material, el profesor les pueda dar un espacio de retroalimentación y darles la oportunidad que vuelvan a tomar ese quiz previo para que puedan mejorar la calificación. Y entonces, cuando empezamos a tener los cuestionarios, por ejemplo, de la experiencia inicial de los estudiantes, ahí mencionaban, por ejemplo, el estudiante que ese espacio de oportunidad que le daba el profesor al estudiante le estaba ayudando a que se motive más en la clase y todo eso. Y eso, por ejemplo, fue bastante bueno para la experiencia. Este curso ya actualmente se movió de sincrónico a totalmente en línea, pero siempre tienen la retroalimentación de un profesor. Si bien no tienen clases sincrónicas, los profesores ahora, dentro del proceso del modelo, tienen espacios para poder tener mentorías con los estudiantes para que les puedan ayudar dentro de lo que es el proceso de aprendizaje. Se implementaron laboratorios en línea para que le ayuden a los estudiantes en determinados horarios, y el curso está funcionando bastante bien. Se volvieron a hacer otros ajustes en los pesos de las evaluaciones, porque lo que estaba funcionando de manera sincrónica nos empezamos a dar cuenta que en línea hubo otro cambio, así que tuvimos que hacer otro ajuste en las evaluaciones, y por lo menos en la versión del semestre pasado que se analizó, ya el curso estaba un poco más estable. Ya el curso funciona de una manera ya más, se puede decir, eh, más establecido, que ya no requiere tanto cambio. Lo que sí estamos viendo que con los estudiantes que nunca había cogido un curso en línea previamente, la experiencia es un poquito más difícil y necesitan más acompañamiento. Por eso que ese profesor que está a cargo del curso en línea trabaja con el acompañamiento de esos estudiantes, a diferencia de estudiantes que ya están acostumbrados a coger cursos en línea. Esa diferencia todavía se está notando, y esa parte ha sido una de las últimas observaciones que hemos tenido con el curso, y que estamos viendo cómo mejorar, porque esta universidad se está moviendo a tener ya programas completos totalmente en línea, y ellos están trabajando mucho en lo que es la mejora de la experiencia en línea de sus cursos. Y como este es un curso de matemática básica, es importante
es bien importante ese acompañamiento. Por eso es que se tomó la decisión de que en estos cursos tiene que haber siempre un profesor que disponga de un tiempo para que tenga el acompañamiento con el estudiante, porque no se lo puede dejar totalmente que sea autodidacta el estudiante para trabajar un módulo autodirigido. No lo puede hacer todavía. Así que estamos todavía trabajando en ese proceso a ver cómo nos va a ir funcionando. La universidad pretende que sea un módulo totalmente autodirigido. Hasta ahorita la evidencia de la data que estamos teniendo no está funcionando, se necesita tener un acompañamiento. De por sí, aquellos estudiantes que ya han tenido experiencia previa con cursos en línea, por ser matemática, mencionan que sí necesitan tener a alguien. Y entonces ahí nos vamos a la parte de literatura. En la literatura de los cursos, por ejemplo, de matemática en línea, mencionan que siempre es necesario tener el acompañamiento, el soporte, quizás no a un 100%, pero sí tener determinadas horas donde el estudiante sepa que va a poder acudir a un experto del área a hacer consultas, porque eso lo fortalece dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, un poquito ya terminando esto, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas del modelo? Una de las principales ventajas, tenemos un estudiante que se vuelve centro del aprendizaje y que lo vamos a tratar de ayudar a empoderarse dentro de todo su proceso de aprendizaje, no solamente de nuestro curso, sino a través básicamente de toda su vida académica. Vamos a generar estudiantes más autónomos, creativos y responsables, que es lo que idealmente queremos que sean los estudiantes, que lamentablemente no siempre se forman de esa manera, son muy pocos que tienen esas características. Vamos a fomentar el trabajo colaborativo. Aquí hay una observación. Cuando nuestros estudiantes no tienen esa capacidad de autonomía y todo, y son la mayoría, es ahí donde va a pasar el problema que les dije que yo tuve, de que no va a poder funcionar el modelo. Y tenemos que estar claros de que si tenemos que decir, no, no funciona y lo voy a dejar, lo tenemos que dejar y dejarlo a tiempo antes de afectar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sí es bien importante, porque como los grupos son bien variados, de repente nos va a tocar en una ocasión donde la mayoría de nuestros estudiantes no cuenta con estas destrezas. La parte del aprendizaje autónomo y todo eso son destrezas que los estudiantes van desarrollando poco a poco. Hay algunos que son más moldeables y son más fáciles de llevar encaminándolos, otros son más difíciles, así que tenemos que trabajar. Cuando son grupos pequeños es mucho más fácil darles el acompañamiento, pero si trabajamos en esas clases de grupos muy masivos, a veces se puede tornar un poquito más difícil. También depende del curso, cómo vamos a poder trabajar eso. El acceso a material y contenido, una de las ventajas, se trata en lo posible de que sea un acceso 24/7, que nosotros usemos material y contenido donde el estudiante en cualquier momento pueda acceder. Aquí es muy importante si se trabaja con recursos en línea, el acceso al internet y todo. Por suerte ya ha mejorado bastante lo que es el acceso al internet y la luz, entonces, pero siempre tener en cuenta que van a haber aspectos particulares que tenemos que planificar previamente por si se cayó el internet, se le fue la luz al estudiante, con la plataforma que estamos trabajando quizás no soporta mucha información. Todo eso hay que tener siempre en cuenta, pero es algo que beneficia mucho. El conocimiento adquirido es mucho más profundo y perdurable, sí. ¿Por qué? Porque si dentro del salón de clase vamos a tener espacio para que nosotros podamos profundizar, que esa taxonomía de Bloom llegue más cerca de la punta de la pirámide, pues eso significa que va a ser más enriquecedora nuestra clase y eso nos va a ayudar mucho. Incrementa la motivación del estudiante, sí, yo lo he vivido, lo he observado con este curso, cuando hacía también los grupos focales, cuando evaluábamos la primera experiencia de este curso y los estudiantes exponían su experiencia, se nota la motivación, se nota el cambio. Algunos decían que iniciaron como que obligados, pero después se fueron dando cuenta que les funcionaba. Como les digo, algunos mencionan que lo aplicaban luego para otras clases, intentaban ellos hacerlo, así que eso ayuda mucho. Ahora dice, profesor, ¿tiene más tiempo para retroalimentación y apoyar la diversidad? Sí, uno llega a ese nivel
cuando ya pasó el proceso de haber implementado por lo menos 2 veces la clase. ¿Por qué? Porque ya pasaste de esa atadura de que tengo que crear el material, tengo que buscar el material. En una primera instancia no vas a sentir tanto tiempo de retroalimentación, eso te lo voy a asegurar, así que no se sientan mal si lo quieren implementar en una primera vez y están queriendo meter mucho material, por eso les digo, hay que ser, vamos pasito a pasito. Si no puedo poner todo, como dice, todos los muñequitos bien bonitos para mi clase, no, tranquilos, vámonos poniendo lo más necesario y decimos, pues en esta ocasión voy a hacerlo así. Para otra ocasión ya me va a dar más tiempo y puedo crear yo un material mucho, mucho más adecuado que me guste. Esta vez voy a usar quizás lo que está en la red, pero tengo que alivianar un poco mi carga para yo poder tener espacio a lo más importante que es la retroalimentación, porque si no uno se satura queriendo hacer mucho y no termina trabajándolo bien. Así que es mejor partir de qué es lo que tengo. Ah, ya tengo este material, pues de este material lo voy a trabajar. O este material quizás editándole le doy un retoquecito y me funciona. O este material lo encontré y ya no tengo que trabajarlo. Así tenemos que buscar esos recursos. ¿Para qué? Para que llegar a lograr esa ventaja, que nosotros tengamos más tiempo de retroalimentación. Yo con el curso que trabajé, yo llegué a sentir eso. Llegué un momento, a mí me tocó justo sentirlo en época de pandemia, cuando yo estuve en la transición de ya fortalecer un poco mi curso de lo que había estado haciendo aula invertida en época de pandemia. Así que cuando terminé ese semestre pandémico, pues yo terminé de acomodar mis recursos y el siguiente experiencia que ya fue totalmente dentro de pandemia en línea, yo estaba de lo más tranquila, porque yo ya tenía tantos recursos que yo solamente colocaba, movía y yo tenía mucho tiempo para revisar, para reunirme con los estudiantes a discutir ejercicios. Yo estaba bien tranquila, pero ¿por qué? Pero yo ya había pasado ese proceso. Así que es bien importante tener eso en cuenta. Desventajas, como ya les mencionaba, no todos los estudiantes están predispuestos, van algunos que van a presentar resistencia y tenemos que ser conscientes y no sentirnos mal porque no nos está funcionando y que darnos cuenta que esto es multivariable, no todas las variables siempre se alinean para que esto funcione bien, así que si nos falla, pues no hay problema, de repente nos funciona en un grupo y no en el otro grupo, pero no hay que perder la motivación y seguir. La falta de compromiso y responsabilidad de los estudiantes es algo que afectaría un montón, por eso es importante que nosotros le expliquemos en qué consiste el método, el modelo como tal, qué es lo que necesitamos de ellos y por qué lo necesitamos, a qué es lo que les va a llevar a ellos dentro del curso y todo eso. Requiere más disponibilidad del profesor para elaborar el material, ya se los dije en todas las presentaciones se venía diciendo, eso sí, es mucha, mucha inversión de tiempo nuestra, por eso vamos a ir de a poquitos. Este modelo no se implementa de la noche a la mañana y hasta con la experiencia que yo tuve con personas trabajando con nosotros, 8 personas trabajando con nosotros, no se pudo lograr, se sintieron, es decir, los profesores al final nos contaron que se sintieron con mucha carga, había mucha presión, no solamente de que el modelo estaba, se iba a aplicar, de la observación, del material, como no lograron todo terminarlo en verano, tenían que estar dictando clases y haciendo otras cosas, más desarrollando material, hay mucho tiempo que tenemos que dedicar nosotros. Y otra desventaja es que si no tuviéramos acceso a medios electrónicos donde se pueda compartir el material, pues eso sería una desventaja porque básicamente esa parte previa necesita de medios electrónicos para poder trabajar. Así que básicamente eso sería todo lo que les quería compartir del modelo, mi experiencia. Estas son unas referencias que yo considero que son las más importantes para poder trabajar al invertir. A mí me sirvieron mucho, algunos de ellos ya le envié al SEA para que se lo puedan compartir con ustedes y lo puedan tener. Y nada, yo estoy a su disposición, me pueden escribir en la presentación que les voy a enviar, ahí está mi correo electrónico. Si ustedes quieren implementar el modelo y quieren ayuda, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Sí, doctora Gutiérrez, hay unos comentarios. Dime. Si dice Luz Moreno, considero que esta metodología debe ir acompañada de talleres previos
en métodos de estudio independiente para que sean autodidactas para la comprensión inicial. Sí, correcto. Por eso les digo, si cuando uno lo implementa solito, es decir, esto sería ideal, por ejemplo, si nosotros queremos usar el modelo de aula invertida dentro de nuestro programa de clase, de nuestro programa profesional o algo, tener un equipo colaborativo, porque como bien dice la colega, es decir, si esto va de la mano con esas herramientas, con ese personal que adiestra al estudiante, con herramientas de métodos de estudio y todo, pues sería ideal porque entonces está recibiendo información de cómo tiene que él manejar ese tiempo, más lo que yo le estoy trabajando se complementan. Pero si lo estamos haciendo solos, cuando nos toca a nosotros, como se dice, cubrir todas esas partes y se pone difícil, se pone bien difícil, por eso entonces, a veces se pone bien cuesta arriba trabajarlo solo. También tenemos otro comentario de Luisa Ortega Paul, que dice, hace falta que los profesores tomen un taller para educar sus clases a este modelo, un taller por cada pilar. Y dice también que por otro lado estoy en desacuerdo con las nuevas generaciones que quieren o prefieren lo digital en el ambiente escolar universitario. Como educadora, mi experiencia ha sido que tienen hambre de experiencias concretas, actividades que impliquen movimiento o manipulación de objetos. Involucrar los 5 sentidos y utilizar los soft skills. Ok, sí. La parte del adiestramiento es y él sea, ya yo vengo dando este taller varias veces. La idea es dar a conocer el modelo para que ustedes, los que tengan interés, poder empezar a implementarlo. Ideal sería poder sentarse como un equipo de todos los interesados y empezar como paso a paso cómo lo vamos a ir implementando. Eso sería lo ideal. Yo siempre en cada taller me he puesto a la disposición de las personas que quieren implementarlo para poder trabajarlo y poder brindarles mi experiencia que tuve para agilizarles y facilitarles su proceso. Respecto a lo otro de la parte de tecnología, pues todo va a depender del tipo de curso y tema. Es decir, hay cursos donde yo entiendo que quizás la parte tecnológica quizás no sea tan necesaria, en otros sí son necesarias. Es decir, lo importante aquí es el equilibrio, ni irnos a ninguno de los extremos, creo yo. Por lo menos en mi área de matemáticas siempre ha habido una cierta barrera con respecto al acceso de trabajo en línea y todo eso, pero por mi experiencia, a mí me ha funcionado mucho incluir recursos en línea, como también les mencionaba. Es decir, hay cosas que yo no medio. Por ejemplo, procesos, yo los necesito ver. Y ni siquiera necesito verlos como lo escriban en computadora. Quiero que lo escriban en manuscrito y si estoy trabajando en algo sincrónico, en algo en línea, que le tiren la foto y me lo manden, porque para mí ver un proceso, ver a un estudiante desarrollando un ejercicio o explicándome un ejercicio me da mucha información de su conocimiento. Así que todo eso yo lo considero que va bien relativo al curso que yo esté dando, al tema que esté trabajando, y quién mejor que ustedes como expertos en el área de tomar la mejor decisión de cuál es la experiencia que tiene que el estudiante tener. Si es algo bien concreto o si eso concreto se puede alternar con algo tecnológico, ustedes son los más idóneos, las personas más apropiadas para poder determinar eso. Eso es importante. Por eso se habla de la diversidad. El modelo permite esa diversidad, de que uno incluya todo. Lo que yo les estaba también hablando de tecnología, porque este modelo se está trabajando después de la pandemia mucho en cursos totalmente en línea, en cursos sincrónicos. Entonces, entiendo que ya la gama de cursos empiezan a variar y es importante que yo les pueda mencionar la diversidad del modelo en diferentes aspectos. Pero todo va a depender, como les digo, de esa experiencia que ustedes tienen y qué es lo que quieren transmitir a sus estudiantes dentro de su clase. También hay otro comentario de Luis Sánchez que dice que además les encanta la experiencia directa, o sea, ir al campo de investigación, por ejemplo, en el caso de los cursos de historia, visitar los archivos, realizar investigación en su comunidad, etcétera. Sí, eso es por ejemplo, esas experiencias que ya son
más profundas, es donde yo aplico ese conocimiento, de poder explorar esa experiencia el estudiante fortalece. Entonces, el tener este modelo que te permite dar conocimiento previo y que tu clase, en vez de estar en el salón de clase, se transforme en una visita de campo, es bastante enriquecedora, mucho más si te da también tiempo de que tú puedas interactuar y reflexionar con tus estudiantes. Es por eso que, si se dan cuenta, este modelo es bien amplio y permite que nosotros incluyamos diversas técnicas de proceso de enseñanza-aprendizaje que ya estemos usando o que quisiéramos usar. Por eso que a mí el modelo siempre me cautivó cuando yo lo conocí. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a trabajar en Río Piedras, cogí un taller, eso fue hace años, y el modelo no era no se acogía mucho, pero yo me quedé como con la idea de ese cambio. No lo lograba hacer hasta que tuve la oportunidad de poder trabajar en clase, de poder leer más de la literatura, y me empezó a gustar el modelo. Y después, como les digo, yo lo empecé a vivir el efecto positivo que tenía. También viví efectos negativos, pero me sirvieron de aprendizaje. Esa es la parte rica del modelo. Es un modelo bastante complejo, pero que si lo podemos trabajar de a poquitos, o si podemos crear comunidades de trabajo con el modelo, pues sería ideal. Pero sí, da mucho espacio a esto. También hay un comentario de Luis Hernández que dice, les recomiendo la película Radical porque presenta este estilo de enseñanza. También hay otro de Lisa Ortega que dice que sugiero que SEA coordine una cohorte para educar cursos por materia, puede incluir estudiantes PEA de la Facultad de Educación como apoyo docente.